Bueno, pues puntualmente, bienvenidos a un nuevo evento de The Hero Camp. Como ya sabéis, dentro de The Hero Camp tenemos como este afán de compartir experiencias y compartir conocimiento. The Hero Camp es un laboratorio de aprendizaje donde intentamos explorar el futuro del trabajo. En el concepto de laboratorio de experimentación hay varios laboratorios. Tenemos el laboratorio de producto, donde exploramos pues, el product management, donde hoy vamos a poner un poquito más de foco. Product designer, esos roles que están ahora más en auge. También está el laboratorio de cambio, Change Lab, People Lab y bueno, dentro de esos laboratorios uno de los propósitos es compartir, ¿no? Compartir conocimiento, compartir visiones, perspectivas, experiencias desde las que podamos aprender todos. Hoy yo tengo el privilegio, y espero que para vosotros también lo sea, de tener a Vanessa Tejada. No la voy a presentar yo porque yo sé que ya directamente tiene parte de su presentación y nada más. Yo voy a estar por aquí intentando que todo funcione correctamente. Si hay algo que preguntar, ya sabéis, utilizad el chat y vamos a intentar pasarlo lo mejor posible y os dejo con Vanessa Tejada y de entrada ya agradecimiento por lo que hemos estado trabajando para traer este contenido aquí hoy. Bueno, David, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos los que estáis en España alrededores. Buenas tardes también a los que están en la zona de Latinoamérica, que aquí ya son las 12:30. Así que hoy, gracias a la invitación de The Hero Camp, vengo a hablaros de artefactos de producto. Me dijeron que era un tema que podía ayudar mucho a la hora de empezar a tener como algo más de información tangible y práctica en el día a día de la gestión de producto. Y bueno, voy a compartir experiencias y aprendizajes que espero os ayuden a incorporarlos o a tener vuestras propias ideas en vuestro trabajo con vuestros equipos, productos y clientes. Soy Vanessa Tejada. Desde hace, y esto es un poco primicia, desde hace menos de un mes o aproximadamente un mes, ya no soy la Head de Product Delivery, aunque sí sigo trabajando todo lo que es la optimización y la mejora de nuestro Discovery Delivery de productos en el área de la TAM digital. Sin embargo, con todas las reestructuraciones que hemos tenido últimamente, me he movido como head de producto de todo lo que es el flujo de venta, pagos y todo lo que es el programa de fidelización de los clientes digitales de la TAM. Así que voy a presentar, de hecho, artefactos que trabajo en el día a día con mi equipo y una de mis compañeras, que es Carmen Gloria Solís, se une a nosotras, así que en el chat puedes decir si esto es verdad o no. De hecho, ella me ayudó durante el año pasado, cuando hicimos toda la transformación de nuestra metodología, a crearlos, así que espero que tanto ella como el resto de los compañeros estén orgullosos de esta presentación. Head de producto, ¿cómo llegué hasta aquí? Bueno, yo he pasado por muchos roles desde que empecé en el mundo digital. He sido desarrolladora de software, he sido Scrum Master, he sido Product Owner, he sido IT Manager, he trabajado también como Program Manager y recientemente me vine a Chile hace 1 año y medio como Head de Product Delivery a crear una cultura común para hacer producto. Y como os he dicho, desde hace un mes estoy trabajando como head de producto en la parte de ventas digitales. Así que todo lo que os voy a contar es el resultado de muchos experimentos dentro de metodologías y dentro de las operaciones de producto. Así que espero, como he dicho antes, que sean de gran ayuda. Quiero partir un poco diciendo lo que significan artefactos para mí, ¿no? Los artefactos al final son unos elementos de trabajo donde estamos gestionando información con la que vamos a tomar decisiones en el día a día, ¿vale? Entonces, todo lo que os voy a presentar a continuación son elementos visuales de información que representan aspectos dentro del mundo de la gestión de producto que os deberían servir para tomar las mejores decisiones posibles. Un artefacto es un elemento que tiene un ciclo de vida, desde mi punto de vista, muy, muy básico. Y esto es que nace cuando hay la necesidad de visualizar y gestionar una determinada información. Crece cuando este artefacto se empieza a utilizar en distintos eventos alrededor de la organización y nos sirven para esta toma de decisiones. Y también puede morir. Hay artefactos que a veces diseñamos, que empezamos a operar con ellos, pero pueden morir simplemente porque dejan de ser útiles
para esta toma de decisiones, para estar al día, para entender progreso, y es ahí donde nos tenemos que cuestionar si ese artefacto tenemos que cambiarlo, iterar sobre él o diseñar uno nuevo que nos sirva para el nuevo contexto en el que está la empresa. ¿Por qué quiero contaros esto? Porque realmente no hay un artefacto ideal, no hay un diseño mágico y no hay una receta, sino que tenemos que crear aquello que visualiza la información que nos permite tomar decisiones efectivas en cualquier momento del ciclo de vida de este producto que estemos trabajando. Cuando me preguntan sobre artefactos, ¿cuál es la mejor herramienta? Yo voy a trabajar ahora y a presentaros algunas con las que he trabajado en estos años. Sin embargo, mi mejor consejo es que elijáis la herramienta que os permita mantener el artefacto vivo de una forma fácil, porque muchos de los motivos de esa muerte de los artefactos es porque nos cuesta editarlos, nos cuesta gestionarlos, es que requieren un cambio manual, es que hay que cambiar muchas veces al día. Tenéis que encontrar aquella herramienta que tengáis en vuestro día a día que os sea fácil de manejar. Y muchas veces yo lo que os recomendaría es que partáis por algo que ya esté en vuestro toolkit de herramientas en la organización y luego ya vais iterando en función de la experiencia, ¿vale? Pero no esperéis en esta charla que os diga cuál es la mejor herramienta para algo, porque creo que tenéis que encontrarla vosotros dentro de vuestro contexto. Una herramienta que sepáis que va a ser fácil de adoptar por vosotros, vuestros equipos y los stakeholders con los que estéis trabajando. Así que partiendo un poco con algunas de las características de los artefactos, quiero dejar constancia de estos 3 puntos que son fundamentales dentro de las características de los artefactos y que cuando algunos de estos no se cumple, la probabilidad de que ese artefacto en ese ciclo de vida muera es muy alta. Es súper importante que nuestros artefactos con los que gestionamos información sean inteligibles. Y a esto me refiero a que las personas que están alrededor de ese producto y de ese contexto, cuando ven la información les sea fácil entender lo que en ella se proyecta. Al final estos artefactos son radiadores de información. Cuanto más rápido es que yo entienda la información, será más fácil que pueda tomar una decisión al respecto. Es importante que esos artefactos también sean editables por varias personas alrededor del contexto de producto. ¿Por qué? Bueno, porque la gente enferma, porque las personas nos vamos de vacaciones y si este artefacto muestra información que tiene que estar viva, si no puede estar automatizado, por lo menos que aquella operativa que sea manual sean varios los que lo puedan tocar y no tengamos que depender única y exclusivamente de una persona. Y por último, es súper importante que el artefacto sea público. ¿Por qué? Porque al ser público para la organización significa que cualquiera puede acceder y entender lo que está pasando, entender la información que en este artefacto se proyecta y utilizarla en distintos foros donde se pueda favorecer esa toma de decisiones. Es decir, es un ejercicio también de transparencia y es un ejercicio de dar visibilidad. Voy a hablar de estos 3 temas. Esta es la estructura que va a tener la presentación de hoy. Primero voy a hablar de 3 aspectos que son súper importantes en la gestión de producto y para cada uno de estos puntos voy a presentaros algunos de los artefactos con los que he trabajado en los últimos años. Uno de los primeros puntos es, oye, vamos a definir nuestros objetivos. Dentro del producto tenemos que entender qué queremos conseguir. Y voy a poneros algunos ejemplos de artefactos con la metodología de OKRs con la que llevo trabajando en estos últimos casi 4 o 5 años. Después, una vez que ya tengo esos objetivos definidos, voy a invertir en intentar conseguirlos. Es decir, cómo planificamos nuestra inversión, cómo planificamos cuánto vamos a dedicar a intentar conseguir estos objetivos. Así que aquí veremos algunas sugerencias de roadmaps donde visualizamos objetivos e iniciativas para conseguirlos. Y por último, y para mí uno de los más importantes que a veces se queda como un poco en el tintero y que tiene información muy importante para ese día a día que ocurre en el producto es cómo podemos ir aprendiendo de los cambios. ¿Qué podemos hacer mejor? Considerando todo esto que afecta alrededor del producto, que va mucho más allá de estos objetivos y de estas iniciativas. Primer punto, vamos a definir nuestros objetivos. Cuando hablamos de objetivos me refiero a qué queremos conseguir, dónde queremos poner nuestro foco, cuál va a ser nuestro propósito y con esto cómo vamos a crear alineamiento. Es súper importante que tengamos unos objetivos claros porque ese foco nos va a definir tanto lo que sí vamos a priorizar en el día a día como lo que no vamos a priorizar porque se sale de ese foco.
Tener claro este propósito cuando definimos objetivos y que tengamos un artefacto que lo representa, nos va a ayudar mucho a que todas las personas que trabajan alrededor del producto entiendan por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y a la hora de alinearnos, que tengamos un foco y un propósito común, nos permite que en el día a día las pequeñas cosas que van saliendo siempre estén alineadas con ese propósito y ese foco que hemos definido. Así que os voy a presentar algunos elementos, algunos artefactos de información donde hemos intentado que queden claros estos objetivos a conseguir, el foco, el propósito y el alineamiento. Esto que veis aquí es un ejemplo con Google Slides. Es una plantilla con la que trabajé en mi empresa anterior, que era lastminute.com, donde teníamos un documento de Google Slides, un único documento, y este documento tenía dentro estas slides con los objetivos que teníamos definido cada uno de nuestros trimestres. Este slide, como veis aquí, tiene una plantilla muy sencilla. Teníamos cuál es ese título del objetivo, ¿vale? Un título corto. Y luego teníamos un pequeño espacio con una descripción o hipótesis que elaboraba un poquito más este titular del objetivo, ¿vale? Que era donde nosotros encontrábamos el por qué queríamos centrarnos en este objetivo y no en otros que podíamos tener sobre la mesa. Debajo, lo que teníamos era una tabla donde nosotros mapeábamos ahí lo que eran los Key Results de los OKRs. Como veis, teníamos creemos que estaremos en lo correcto, sí, y teníamos 3 métricas principales, intentábamos nunca tener más de 3. Y estas métricas lo que tenían era un punto de partida, que es ese dónde estamos ahora, y luego una métrica objetivo que era lo que queríamos intentar conseguir, es decir, era dónde queríamos mover esa métrica de un estado A a un estado B. Y en esta tabla podéis ver 3 meses, que era como si en cada uno de esos meses fuéramos a tener un pequeño checkpoint donde íbamos a ver en qué estado estaba este objetivo, es decir, cuánto habíamos progresado. ¿Cuándo actualizamos esa métrica y ese valor para enero, febrero y marzo? Pues, por ejemplo, para actualizar el valor de enero, lo que hacíamos era tomar la medida de todo ese mes y siempre nos esperábamos a los primeros días de febrero. Para tomar la medida de febrero lo hacíamos en los primeros días de marzo. Y esto nos permitía ver cómo progresábamos. Más que intentar llegar al objetivo, que obviamente era nuestro principal propósito, lo que queríamos ver, sobre todo en el mes de febrero, era si estábamos acercándonos a ese objetivo o si no nos estábamos acercando, para así poder revisar y ajustar las prioridades que teníamos para intentar conseguirlo. Una slide muy sencilla, teníamos todas en ese mismo documento y este documento era público para toda la empresa. Por tanto, la definición se hacía cada uno de los trimestres y los gestores de producto lo actualizaban como en los primeros días de cada mes. Y eso nos permitía gatillar ciertas conversaciones en función de los resultados que fuéramos viendo. Otro ejemplo de una iteración que hicimos sobre esta misma slide. Nuestros stakeholders nos decían, bueno, los objetivos tienen un alto nivel, pero realmente, ¿cuáles son las grandes iniciativas en las que estamos trabajando para intentar conseguirlo? Algo con lo que experimentamos fue con poner a la derecha esa sección de las iniciativas. En este contexto, nuestras iniciativas eran a nivel de nuestra herramienta de trabajo para gestionar el trabajo, que era Jira. Las iniciativas eran como las épicas, es decir, eran los grandes titulares. Y ahí teníamos siempre como ese backlog de las iniciativas en las que íbamos a trabajar para intentar conseguir objetivos. Pros y contras de este experimento. No depende del stakeholder. Para algunos ese gran titular como que no tenía suficiente detalle, para otros era suficiente porque teníamos como una dirección de cómo íbamos a intentarlo, ¿vale? Entonces aquí en función del tipo de stakeholder que tengáis, puede que os pregunten por tener más o menos información y también dentro de la persona que va a mantener este artefacto vivo en el día a día, que sepáis que cuanta más información añadimos al artefacto, si este se actualiza manualmente, más información manual tendremos que actualizar. Y vuelvo a lo que os dije un poco al principio. Es súper importante que los artefactos que tengamos sean fáciles de actualizar para asegurar la adopción y que seguimos iterando con ellos en el día a día. Bien, otro ejemplo con Google Slides. Otra cosa que experimentamos también, oye, es que como la titular de la iniciativa se queda solamente en el título, nos gustaría también que haya una breve descripción de cuál es la hipótesis que queremos validar y cuáles son las principales métricas a nivel iniciativa. Y algo que hicimos en ese mismo documento de Google Slides es que teníamos la primera
slide que os presenté donde solo estaba el objetivo. Y luego, después de cada slide de objetivo, teníamos como las principales iniciativas que durante cada uno de los trimestres íbamos a intentar trabajar para conseguir ese objetivo. Si os dais cuenta, el formato es muy similar. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos adaptado a trabajar así, porque era muy sencillo de visualizar, era muy sencillo de compartir en cualquier reunión y presentación que teníamos en remoto y nos permitía tener el objetivo en el gran titular y luego ese título de iniciativa y sobre todo la descripción en hipótesis. Desde hace varios años, desde el primer momento que empezamos a trabajar con OKRs, todas nuestras iniciativas se formulaban como hipótesis porque era como intentábamos conseguir ese objetivo. Y la parte de abajo que veis, donde veis todas esas métricas, son métricas a nivel iniciativa, donde deberían ser o comunes o algunas comunes al objetivo al que le queremos impactar. Lo que pasa es que puede que alguna métrica fuera un poquito diferente porque nos daba alguna indicación de que la iniciativa funcionaba y que por tanto estaba impactando en el objetivo que había inmediatamente superior. ¿Cada cuánto tiempo solíamos también trabajar la parte de las iniciativas y los objetivos de mantenerlos actualizados? Nuestra periodicidad, como podéis ver ahí en esas tablas, era mensual. Siempre que hemos trabajado con OKRs, hemos estado revisando los objetivos cada mes y hemos estado ajustando los objetivos cada trimestre para ver si nos merecía la pena seguir invirtiendo en ellos o si deberíamos cambiar de objetivo y por tanto de iniciativas. Así que aquí tenéis unos ejemplos muy sencillos de cómo visualizar y planificar vuestros objetivos con una herramienta que al menos en este caso, en lastminute.com, era una herramienta en la que estábamos acostumbrados a trabajar y nos permitía que cualquier presentación que elaborábamos pudiéramos copiar y pegar slides y tenerlas siempre actualizadas para cualquier rol de la empresa. Permíteme, Vanessa, porque estoy leyendo el chat, sobre Sí. todo gracias a los que estén lanzando preguntas. Antes de que pases a lo siguiente, porque sé que ahora vamos a entrar en otro punto, ha habido alguien que ha pedido como, oye, algún ejemplo concreto de esas métricas que estabais fijando, que se te ocurra ahora que venga Sí. a la cabeza. Generalmente en muchos de los objetivos que teníamos solíamos tener en ese momento métricas principalmente de negocio. Por ejemplo, métricas como ingresos por pasajero, ingresos totales. Teníamos métricas como conversión, sobre todo si el objetivo estaba especificado para algún aspecto relevante dentro de nuestro funnel de compra. Eran las métricas un poco de más alto nivel que teníamos a nivel objetivo, ¿vale? A nivel iniciativa, sí solíamos mantener métricas sobre todo como la conversión. La conversión era una métrica que estaba bastante presente en nuestros niveles de iniciativas. Y en algunos casos, algunas iniciativas tenían también métricas como, por ejemplo, reducir número de errores, porque a lo mejor teníamos algún error tipificado en nuestra interacción con el cliente. Teníamos también métricas de performance en las que nos asegurábamos de que esta iniciativa también tenía un impacto en el rendimiento de la plataforma. Teníamos en algunos casos métricas de usabilidad, a lo mejor como podrían ser el NPS, como la CSAT, como el Time on Task. Así que dependía un poco de ese objetivo y la iniciativa, pero eran algunas de las métricas generales con las que trabajábamos. Muy importante a la hora de definir la métrica, más que las métricas genéricas, nosotros lo que poníamos eran las métricas que si va a menos, es decir, si desde el estado A al B, en vez de acercarse a B, se empieza a alejar, nos indicaba que lo que estábamos priorizando no estaba teniendo el impacto adecuado. Es decir, buscábamos algo que nos ayudara a progresar, pero también, sobre todo, que si no progresábamos, nos indicara de que a lo mejor esa iniciativa no era el mejor desarrollo en el que nos podríamos centrar y teníamos que iterar dentro. O sea, algo que nos avisara rápido de si íbamos bien o si no íbamos bien. Ahí recogiendo un poco lo que estaba comentando también por el chat, que es que las métricas, en realidad, algunas de ellas no cambian, ¿no? Porque al final es como tu brújula también de organización y no puedes estar cambiando la métrica en sí mismo, ¿no? Cambias la cifra y vas viendo si avanzas. Y luego también depende de cada inspección que haces, cada Q, puedes cambiar una de ellas, dos de ellas, para poner foco en algo. Oye, la calidad del código en este Q es importante, vamos a introducir una métrica aquí que nos diga si con las iniciativas que estamos lanzando nos acercamos con esa brújula hacia el objetivo que queremos conseguir. Así es, David. Una de las cosas que a nosotros nos pasaba a veces era que queríamos mantener el objetivo,
y a lo mejor lo que hacíamos era un poco de challenge a esas métricas que queríamos, a nivel objetivo, como lo revisamos cada trimestre, a lo mejor no cambiábamos el objetivo, seguíamos progreso porque seguíamos viendo una oportunidad de que invertir nos hacía crecer. Entonces, lo que a lo mejor ajustábamos eran las métricas y luego ya ajustábamos las iniciativas con un valor mucho más desafiante a nivel de métricas, pero no estábamos, por lo menos dentro del trimestre, intentábamos no cambiarlas. Incluso, si veíamos que un objetivo se había conseguido en febrero, manteníamos el mismo objetivo a nivel de métrica y veíamos si en marzo éramos capaces de superarnos, porque el aprendizaje que sacábamos de ahí era, podríamos haber puesto un goal mayor y a lo mejor el mercado y nuestro cliente quiere seguir apostando por esto, está viendo un valor y nos merece la pena seguir invirtiendo en este objetivo e iterar en la iniciativa. A lo mejor es ampliar el scope o abrir más tipo de features que no teníamos pensado inicialmente. Así que mantener las métricas es importante y cuando cerramos los ciclos, elegir cómo queremos seguir invirtiendo nos va a ayudar a no tener que tocar tanto los objetivos, sino, como tú has dicho, ajustar la métrica y el desafío. De hecho, en grandes organizaciones ocurre esto, ¿no? Que depende del key result, la métrica que pongas, es difícil que se mueva y te lleva un tiempo y muchas veces planteamos como que un Q es poco tiempo o a lo mejor lo vemos como mucho tiempo. Para Pero validar la final, hipótesis para quieres validar la alargarlo. hipótesis. Pero al final Sí. tienes como tu, Óscar Solá en el programa dice, tienes tu línea en la arena. Tú pones tu línea en la Exacto. arena y a ver si la playa llega hasta la línea, la sobrepasa y en cuánto. Y a partir de ahí puedo incluso aprender de mi forma de fijar métricas y resultados clave. Había también Exacto. una pregunta sobre cómo priorizáis las iniciativas y yo creo que es lo siguiente que nos ibas a contar, ¿verdad? Sí, os voy a enseñar un poco cómo las planificábamos y solamente una cosa para cerrar lo que hemos dicho antes. El único caso cuando trabajamos con OKRs y modificábamos las métricas era porque habíamos descubierto otra métrica que nos iba a dar más información sobre si estábamos progresando adecuadamente o no hacia el objetivo. Solo en estos casos podíamos a lo mejor cambiar una métrica dentro del trimestre, porque a lo mejor a veces identificábamos que no habíamos elegido bien los key results y había uno que nos iba a acompañar mucho más a ver nuestro progreso y así ajustar objetivos y prioridades. Ahora bien, aquí hemos definido esos grandes titulares, objetivos en los que nos queremos enfocar, pero el foco está asociado al tiempo. Así que ahora voy a entrar un poco en cómo planificamos la inversión. Y a esto quiero hacer un poco de challenge al entendimiento que hemos tenido hasta ahora de los roadmaps. Hay veces que visualizar la información, lo que tenemos que acompañar a nuestra empresa es a entender cómo interpretar la información que visualizamos, ¿vale? Cuando trabajábamos con objetivos e iniciativas, las iniciativas es cómo voy a intentar conseguir ese objetivo, pero como estamos hablando de hipótesis, como no lo sabemos hasta que vamos entregando valor y midiendo nuestros datos, lo que hacíamos era no ver nuestro roadmap como un proyecto, como una fecha de inicio y una fecha de fin, sino como un tiempo en el que sabemos que nuestra inversión económica está orientada a esas iniciativas, a esos objetivos y vamos a ir viendo cómo progresan los resultados para extender la inversión o pararla. Pero aquí es muy importante que una visualización similar a los roadmaps que hemos visto antes se veía como planificar una inversión, no como una fecha inicio-fin de proyecto, porque yo sé que al final de la Q1 ya hemos conseguido el objetivo y puedo ponerme a otra cosa. No, al final de la Q1 ese objetivo vamos a ver en qué estado está y ahí decidimos si queremos seguir invirtiendo o no y en caso de que sea que sí, el cómo. Así que vamos a planificar la inversión, vamos a ver cómo queremos intentarlo, que son estas iniciativas, vamos a ver durante cuánto tiempo queremos intentar conseguir este objetivo, que es cuando las iniciativas pueden ocupar uno o varios trimestres. Y algo que también es importante recalcar aquí es esa típica frase de outcomes over outputs, es decir, nosotros éramos muy tácticos en las iniciativas y las prioridades, es decir, los objetivos era lo que intentábamos mantener más estático y las iniciativas y sobre todo los elementos que hay dentro es con lo que teníamos más libertad para ajustar y con lo que siempre hemos intentado ser mucho más flexibles. Y esta flexibilidad la conseguíamos gracias a intentar inspeccionar nuestros números y en función de eso ver cuáles iban a ser las siguientes prioridades. Os he dejado aquí abajo un enlace a
al GIST Framework. Es un artículo que leí hace tiempo. Es un artículo que te habla de cómo deberíamos trabajar con estos objetivos, ideas y tareas, ¿vale? Para que enfoquemos nuestros roadmaps no como a esos deadlines, sino como al tiempo de inversión de nuestros objetivos, que creo que puede ser un bonito enlace para leer y que os documentéis un poco más. ¿Qué tiene esta slide que vemos aquí? Bueno, tiene simplemente una serie de quarters, ¿vale? Tenemos a la izquierda esos objetivos que habíamos definido en las slides anteriores y lo que vemos a la derecha es cuáles son esas iniciativas que estamos definiendo para intentar pegarle a ese objetivo, para intentar contribuir al éxito de ese objetivo. Cada iniciativa nosotros lo que hacíamos era que tuviera como máximo 2 Qs, como mínimo una, ¿vale? Porque nunca sabíamos cuántas cosas teníamos que hacer dentro para intentarlo. Pero sí lo que hacíamos siempre que visualizamos el roadmap era recordar que esto no era una fecha de fin para conseguir el objetivo, sino que era el tiempo que nos íbamos a enfocar única y exclusivamente en estas iniciativas. ¿Qué riesgos tienen estas visualizaciones cuando las presentamos en la empresa? Oye, hay espacios en blanco, ¿eso significa que puedes hacer más cosas? No. Que haya espacios en blanco, por ejemplo, si veis en la Q1 abajo del todo, alguien podría decir, oye, a lo mejor podemos poner una iniciativa en la Q1 para ese tercer objetivo. No, también tenemos que poco a poco ayudar a nuestra empresa y a nuestros compañeros a que sepan que en función del esfuerzo de las iniciativas podemos paralelizar más o menos trabajo. Entonces, un riesgo de estas visualizaciones es cómo gestionamos la comunicación cuando hay espacios en blanco, y una de nuestra labor cuando gestionamos el producto es recordar que el espacio no siempre es me entra más, es que el foco de las iniciativas más otro tipo de actividades que están en los equipos en el día a día no permiten que añadamos más cosas, ¿vale? Entonces, los espacios en blanco no se tienen que ver como tienes más capacidad. De hecho, te Dime. interrumpo un segundito porque antes Sí. alguien preguntaba, y creo que viene mucho al hilo de esto, ¿no? Preguntaba alguien, perdón, no recuerdo quién le ha lanzado la pregunta, pero decía, el stakeholder no estaba preocupado del impacto de esos OKRs en el presupuesto. Y aquí creo que es la labor de todo el equipo, pues de producto y de evangelizar eso de no porque alguien esté más ocupado va a hacer más, ¿no? Y es Exacto. maximizar el trabajo, no es mantener a la gente más ocupada. Y que haya huecos muchas veces genera una reacción de, pero entonces estoy derrochando. Y bueno, los que venimos un poco del mundo de gestión de flujos y de la eficiencia de flujos, sabemos que no siempre tener todo, y permitirme que llame recursos, porque viene de la gestión de flujos, todos los recursos ocupados, hace que tu cadena de valor sea más rápida o más eficiente. Al contrario. Exacto. De hecho, una de las cosas, más adelante vamos a hablar un poco de esta parte de la gestión de flujo. Y una de las cosas también que es importante cuando tenemos ciertos espacios es margen para adaptarnos. Es decir, nosotros en enero no sabíamos cómo iba a impactar el COVID en nuestros negocios. Entonces, nosotros en enero no sabemos lo que nos va a pasar en marzo. Cuando lo que hacemos es definir iniciativas con un scope en unos tiempos más cortos, cuando tenemos cierto espacio de maniobra, ese espacio de maniobra, ese margen, puede permitirnos, uno, ajustar prioridades y quizá invertir algo más de lo que teníamos pensado en una iniciativa o en un objetivo porque estamos viendo buenos resultados, pero también nos puede permitir que si hay una prioridad nueva, poder gestionar el alcance de otras iniciativas y darle espacio. Es decir, ir demasiado justos, lo que nos permite es no poder ajustarnos a los cambios, y si tenemos que ajustarnos es que siempre haya que sacrificar algo, no en cuanto a su alcance, sino por completo. Es decir, esto lo hacemos o esto no. ¿Vale? Entonces, estos espacios se tienen que ver como oportunidades para maximizar el valor de lo que estamos haciendo o como capacidad de reacción. ¿Vale? Y esto es un entendimiento común que hay que crear alrededor de los artefactos a nivel organización. Algo más que quería detallar aquí cuando trabajamos con estas visualizaciones era el nivel de confianza. Si os dais cuenta, en Q1 y Q2 estamos utilizando un color, sin embargo en Q3 y Q4 ya estamos utilizando otro. ¿Por qué? Porque con nuestro nivel de compromiso en el primer semestre íbamos a intentar que fuera un poco más alto con la información que teníamos. Sin embargo, en el segundo semestre simplemente era como un si todo va bien y si todo resulta como nos imaginamos, esto es lo que creemos que podríamos hacer. Pero nosotros intentamos siempre educar mucho a la empresa a
tenemos que ir viendo el progreso para ver si podemos seguir con el plan original o si tenemos que cambiarlo, ¿vale? Y eso es algo que gestionando producto creo que tenemos que repetir hasta la saciedad. A mí me gusta mucho decir a los equipos, hasta que el stakeholder o tu equipo o tus pares ya sepan que vas a contestar eso antes de decirlo, ¿vale? Tendremos casi que tatuárnoslo. Entonces, solo por recapitular, esos goals que ves ahí en negro serían las slides que teníamos antes y las iniciativas que veis en azul son las slides que veíamos antes. Cuando trabajamos con este artefacto para planificar nuestros objetivos y definirlos, todas estas slides estaban en el mismo documento y eso nos permitía tener como una gran sección que era Q1, objetivos, iniciativas y la foto del roadmap en ese momento. Y en la Q2 volvíamos a tener los objetivos, iniciativas y la foto nueva en ese momento. Y así al final del año, en un único documento, podíamos ver todo el histórico de las cosas que habíamos ido definiendo y habíamos ido ajustando. Y teníamos como todo el journey de lo que se había definido dentro del producto. Y era un documento, como he dicho antes, que era editable y compartido con toda la organización. Fácil de acceder, fácil de reutilizar y fácil de compartir en cualquier reunión que tuviéramos en remoto con nuestros compañeros. Ahora os voy a cambiar y os voy a enseñar otro formato para hacer lo que hemos hecho antes. Y este es un formato que estamos trabajando en LATAM, en el área digital. Aquí lo que vimos es algo un poco diferente. Lo que intentamos es automatizar un poco todo lo que era esta visualización de objetivos e iniciativas. Y esto os lo presento simplemente para que veáis que hay otras alternativas y que tienen unos pros y unos contras. Lo que os presentaba antes de gestionar estos artefactos de objetivos, iniciativas y planificación en un documento de Google Slides era algo muy fácil de mantener, era algo muy visual, muy fácil de reutilizar. Sin embargo, esas slides había que mantenerlas a mano. Entonces, yo en esa empresa estaba trabajando como Program Manager. Generalmente toda la gestión de estos artefactos la hacía yo con los otros gestores de producto, pero cada mes teníamos una instancia para actualizar estos elementos a mano. En LATAM, en la aerolínea LATAM, en el área digital, probamos una manera distinta de hacerlo. Entonces dijimos, oye, vamos a tener un Google Sheet donde ponemos los OKRs. Los mismos campos que habéis visto antes, el título, el objetivo, sus métricas y una tabla donde en distintos momentos del tiempo, mes a mes, íbamos poniendo el valor que tenían nuestros Key Results. Ese Google Sheet se mantenía a mano y lo mantenían todos los heads de producto una vez al mes. Hasta aquí todo fácil. Sin embargo, lo que no queríamos era tener que estar manteniendo un roadmap a mano, moviendo cada caja, haciéndola más larga, porque queréis o no, eso es tiempo. ¿Y qué dijimos? Bueno, vamos a experimentar. Vamos a intentar leer toda la información de Jira. ¿Por qué? Porque nuestros equipos están dando de alta esas iniciativas directamente en Jira, porque tiene una plantilla para definir esas hipótesis con las que vamos a trabajar. Y además, dentro de Jira, esa épica tiene dentro ya el detalle más micro de los ítems de trabajo, de las distintas historias, bugs o, bueno, el ítem que tengan dentro de la organización. Lo que hicimos fue a las épicas añadirles un custom field que fuera el objetivo. Nuestros objetivos realmente durante el año han sido bastante constantes. Lo que han cambiado son principalmente los Key Results. Entonces, cada vez que en el producto se daba de alta una iniciativa, seleccionábamos a qué objetivo esta iniciativa le iba a intentar a qué objetivo le iba a intentar pegar, ¿no? A qué objetivo contribuía. Y luego lo que hicimos fue lo siguiente. Con un panel de Data Studio, al que tú le puedes insertar fuentes de información, lo que hicimos fue que una fuente fuera ese Google Sheet de los OKRs y que otra fuente fuera una Google Sheet que se genera leyendo los proyectos de Jira con sus épicas, con toda su información. Eso se vuelca, ese script lee de Jira lo vuelca en otra Google Sheet y esa era la otra fuente de información de este Data Studio. Lo voy a repetir, que aquí, de hecho, Carmen Gloria está en esta sesión y es la artista de esto. Ese Data Studio tiene dos Google Sheets de fuente de información. Una es la de los OKRs y otra es lo que hemos leído de Jira, que se lee con un script que tenemos interno. ¿Qué ventaja tiene esto? Que puedes diseñar un panel como el que veis a la derecha, donde tú puedes seleccionar tus objetivos, seleccionar tus iniciativas, incluso seleccionar los equipos para saber
qué está en backlog, en progreso y hecho a distintos niveles, a nivel objetivo, a nivel líneas de negocio y a nivel de los equipos. ¿Qué ventaja y desventaja? Y los digo para que tengamos en cuenta que todo tiene unos pros y unos contras, tiene este modelo. La gran ventaja es que el mantenimiento de los OKRs es algo que es mensual y ya se hace a mano solamente por un rol, que aún así también tiene su desafío el hecho de que lo mantengamos a mano. Sin embargo, todo lo que es mantener las iniciativas vivas se lee de Jira. ¿Cuál es el reto aquí? Dices, qué bien, porque estás automatizando tu roadmap leyendo automáticamente lo que hay dentro de los equipos, es decir, todo el backlog real de mis equipos es lo que yo leo y proyecto a la organización, pero tenemos que ser súper buenos gestionando un backlog. Tenemos que ser buenos poniendo títulos inteligibles, tenemos que ser buenos poniendo el contenido de estas iniciativas, tenemos que ser buenos definiendo nuestro producto para la empresa y para los equipos. Y el gran valor, si somos buenos definiendo nuestro producto, es que esa misma comunicación, ese mismo lenguaje, ese mismo propósito es entendible por toda la organización. Y manteniendo el backlog en el día a día, la transparencia ya sí que es absoluta de cara a la organización, ¿vale? Otra posible desventaja en el modelo que veis en la derecha, nosotros no estamos poniendo ese roadmap típico de por Q, por tal, por quarter, por semestre. Lo que movimos la organización es, y sobre todo más en este último contexto de COVID, es tenemos una lista de prioridades, podemos moverlas, podemos quitarlas, podemos añadir. Podemos poneros fechas de inicio y de fin, pero lo más importante es que tengamos un orden de trabajo y que sepamos en cuántas cosas podemos trabajar al mismo tiempo y cuál es el orden de prioridad. Así que este es otro ejemplo de cómo definir nuestros objetivos, leer nuestras iniciativas directamente en nuestras herramientas para tener esa parte automatizada y montar un panel, un artefacto visual donde tanto los equipos como los stakeholders pueden saber qué está pasando en cada momento. Aquí recojo, con tu permiso, Vanessa, algo que es una pregunta un poco específica, pero entiendo que estáis utilizando automatismos en Jira para cruzar OKRs. Creo que puede ser interesante porque Jesús Javier pregunta si utilizáis la jerarquía de iniciativa en Jira, si utilizáis Jira Portfolio o si siempre trabajáis con las épicas. No utilizamos Jira Portfolio, nosotros trabajamos con las épicas. El custom field del objetivo era un campo opcional, porque hay veces que se utilizan épicas, no todas las épicas directamente estaban apuntando a un objetivo, había épicas por otras necesidades dentro del equipo. Entonces, este custom field del objetivo era un campo opcional y el acuerdo de trabajo que teníamos en la gestión de backlog era que cuando una iniciativa sea para contribuir a un objetivo, tenemos que seleccionar para qué objetivo lo estamos apuntando. Entonces, este dashboard que vemos a la derecha tiene una visión de todo el trabajo de todos los equipos que hay dentro del área digital. Y os estoy hablando, ahora somos menos, pero antes éramos 44 equipos aproximadamente. Ahora somos menos y sigue estando vivo. Y la parte de los objetivos se leía de la otra planilla. Entonces podíamos ver el estado del trabajo y luego el estado de los resultados por el otro lado. O sea, todo a nivel de épica y siempre cuidando. Todo a nivel de épica. Sí. Actualizar el backlog y que los equipos sean muy rigurosos con esa actualización con la herramienta. Y que decías al principio, que la herramienta sea fácil, es decir, está integrada en tu cultura y no tengas que crear para ese artefacto que te está dando visibilidad de, oye, objetivos y cómo vamos, meter nuevas herramientas, sino me adapto a lo que ya hay. Exacto. Digamos que automatizar fue bonito, pero abrió otras iniciativas de mejora dentro de nuestra manera de gestionar el producto, que era ser buenos escribiendo el backlog desde el primer momento. Qué bueno. Quizá en algún momento dado podemos hacer una charla sobre la importancia del backlog y el poder que da la gestión del backlog. Hasta este punto hemos estado hablando de objetivos y roadmap, pero ¿qué pasa cuando hay cambios o cómo visualizamos ese tipo de impactos que tienen en estos objetivos y, por lo tanto, en esos roadmaps? Sí, exacto. Yo feliz de hablar de la gestión de backlog porque creo que a veces escribimos mucho para nosotros y no estamos escribiendo, de hecho, para el cliente, que al final debería ser esa persona que todos tenemos que intentar entender por igual y todos tenemos que entender el aporte de valor por igual. Pero bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Cómo definimos nuestros objetivos y cómo planificamos nuestra inversión, y os he presentado como dos modelos de trabajo. Uno más orientado con Google Slides y otro donde hemos ya
conectado a otras herramientas como es G Suite, Jira, y también, por tanto, visualizar automáticamente el trabajo dentro de estos dashboards. Ahora bien, esto es lo que definimos, planificamos, pero el mundo sigue y el mercado cambia y el cliente también cambia y nosotros seguimos viendo necesidades, pidiendo cosas. Ahora lo que os voy a presentar son algunos artefactos que nos deberían permitir ver cómo las cosas están cambiando para aprender de todo eso que sucede y adaptar nuestras prioridades y entender todo esto que está alrededor, cómo impacta en el producto. Y voy a hablar principalmente de 3 cosas. Tenemos que aprender de todo lo que hacemos. Es decir, cada vez que entregamos algo del producto, hay un impacto en el cliente, en el mercado, y tenemos que aprender de lo que está sucediendo. Yo siempre le digo a mis equipos y a todos mis compañeros, cuando entregamos es cuando empieza la fiesta. Ahí es cuando estamos viendo si realmente tiene sentido que vayamos en esa dirección o no. Incluso si tiene sentido que hagamos un reverse del cambio y digamos, mira, esto no funciona, vamos a quitarlo, ¿vale? Tenemos que aprender también de todo lo que nos sucede. Es decir, no solo estamos gestionando un producto, alrededor de ese producto hay personas, pasan cambios en la organización y eso tiene un impacto en nuestro día a día y finalmente impacta en el producto y al final también en el cliente. Así que es importante tener en cuenta los hechos que hay alrededor nuestro en el día a día y aprender de ellos también. Y por último, tenemos que aprender de todo lo que vamos decidiendo en función de lo anterior, tanto de lo que hacemos como de lo que nos va sucediendo. Nosotros tomamos decisiones y cuando pasa el tiempo a veces se nos olvidan. Y esas decisiones son fundamentales que las recordemos para saber si a futuro, en situaciones similares, realmente repetiríamos esa decisión o estamos aprendiendo algo de ellas y las cambiaríamos a posteriori. Todo lo que vamos a ver ahora son artefactos con ciertos indicadores que también nos sirven para crear una cultura data-driven en la empresa, es decir, que tomemos decisiones en función de indicadores y datos que nos van a abrir nuevas conversaciones. Lo primero, deberíamos tener algún artefacto donde visualicemos la información del impacto del producto que estamos entregando a nuestro cliente, a nuestro mercado. Esto es un panel de Data Studio, es una de las plantillas que te sugiere, ¿vale? La he cogido de forma aleatoria, pero sí sería importante tener algún tipo de artefacto, algún tipo de panel donde podamos saber qué está pasando, dónde está pasando eso que ocurre y a partir de ahí empezar a abrir conversaciones que nos ayuden a entender por qué está pasando esto, porque muchas veces los datos nos dicen qué pasa, pero en el por qué requiere una investigación. A veces puede ser interna dentro de los equipos, puede ser interna en la empresa con otros stakeholders, pero quizá a veces estén pasando cosas que nos gatillen tener entrevistas con usuarios o preguntarles en algunos de nuestros research o en nuestros discoveries o en algunos de nuestros formularios, hacer preguntas un poco más concretas de algo, ¿vale? Pero tenemos que tener datos que nos digan qué está pasando y si nos pasa algo bueno, celebrémoslo. Y si algo que está pasando no está dentro de ese indicador normal, empecemos a preguntarnos a qué se debe, ¿vale? Métricas que deberíamos tener en paneles donde visualicemos el impacto en nuestro producto. Bueno, métricas de negocio, conversión, ingresos, métricas de rendimiento pueden ser muy importantes dentro de un producto digital donde hay una plataforma que sostiene este producto, es decir, cuánto tiempo la plataforma está arriba respondiendo 100% a la necesidad de nuestro cliente. Métricas relacionadas con incidentes, es decir, cuánto tiempo ha estado la plataforma abajo porque no hemos podido responder al cliente, cuántos errores hemos tenido, cuánto negocio hemos podido perder por el tiempo que hemos estado caídos y el número de errores que hemos tenido, o por el número de errores que hemos tenido, cuántos journeys de cliente no hemos podido completar. Incluso también algunas métricas de usabilidad, ¿vale? Cuánto tiempo estamos tardando en que realmente un cliente haga lo que supuestamente nuestro producto le ayuda a hacer, ¿no? Entonces, estas métricas que deberíais identificar cuáles son dentro de vuestro producto y dentro de vuestro contexto, deberían estar visualizadas y que este ojalá fuera un panel con el que nos tomemos el primer café del día. Yo creo que tenemos el periódico, muy bonito, pero luego tenemos el periódico de nuestro producto que es, oye, ¿cómo están las cosas? Otro ejemplo de artefacto que creo que sería muy importante que tengamos dentro de la gestión de producto es nuestro time to market. Y este es un artefacto que creamos el año pasado dentro del área digital de la TAM,
donde una de nuestras principales iniciativas para crear una cultura común para hacer producto era tener un flujo común para entregar producto. Definimos un flujo común, que todo el mundo tuviera un entendimiento compartido del ciclo de vida del producto. Llevamos este flujo común a nuestra herramienta de trabajo, que era Jira, y esto nos permitió poder ver y empezar a calcular cuánto tardábamos en entregar nuestro valor al mercado. Porque recordemos que hay muchas empresas que están intentando hacer lo mismo que nosotros, así que importa qué queremos hacer, pero el cómo también. Porque cuando un cliente a lo mejor encuentra una solución en un producto es muy difícil quizá moverlo a otro. Así que llegar el primero es importante. Y entregar valor rápido significa que podemos empezar a aprender antes y que también empezamos a generar ingresos antes. Cuando gestionamos producto tenemos que entender también, y eso está relacionado con lo que has dicho antes, David, no solamente priorizar el valor, es que queremos llegar pronto y tenemos que empezar a saber cuántas iniciativas, cuánto trabajo estamos paralizando. Porque a veces paralizar mucho trabajo significa que tenemos que estar cambiando de contexto continuamente y empezamos a retrasar la entrega de todo, porque nos estamos repartiendo el tiempo en demasiadas cosas. Así que, ¿cuánto tardamos? ¿Dónde estamos tardando? ¿Y qué podemos optimizar en nuestras operaciones? Es algo que también deberíamos de trabajar dentro de nuestros equipos de producto. No voy a entrar ahora mismo con qué roles, pero sí es una cuestión que tenemos que entender que impacta, ¿vale? Métricas que podemos trabajar dentro de paneles donde visualizamos el time to market. El time to market, que es algo que tendríamos que definir internamente. ¿Qué significa time to market en mi empresa? ¿Desde qué momento empiezo a calcular el tiempo que tardo en llegar al mercado? ¿Qué ciclos tengo dentro de toda esta gestión de producto? ¿Cuál es el ciclo de vida de la gestión del producto para saber en qué ciclos puedo tardar más o menos? ¿Cómo voy a saber el tiempo que estoy trabajando en algo y cómo calculamos también el tiempo que empezamos a trabajar en algo pero se queda ahí muerto como un zombie dentro de nuestra cadena de valor y nadie continúa porque es que estamos todos súper ocupados, tenemos demasiadas cosas que hacer y esto se queda ahí bloqueado durante un tiempo? Y sobre todo gestionar nuestro WIP, nuestro Work in Progress. ¿Cuántas cosas somos capaces de paralizar sin llegar demasiado tarde a nuestro mercado? Esto tiene para mí una especial importancia en los gestores de producto porque al final nosotros muchas veces estamos gestionando prioridades y tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la presión, en el manejo de pedir y en cuántas veces tenemos que decir que no. Hay veces que decimos que no porque no es el momento de hacer esa inversión, porque no le vemos un retorno, pero a veces también tenemos que decir no por ahora, porque tengo demasiadas cosas ahora mismo en trabajo y si arranco algo más podría poner en peligro el tiempo de entrega y por tanto la velocidad con la que soy capaz de generar tanto aprendizajes como ingresos. Y aquí me quedo con esa cita de Stopper Starting, Start Finishing. Estos paneles nos pueden ayudar a ver si tenemos que empezar a terminar y no arrancar nada más. Quiero deciros que esto es un flujo que tiene unos datos simulados de algunos del tipo de información que tenemos dentro del área digital de la TAM, ¿vale? Así que ahí podéis ver un sumario, una tendencia de el tiempo que estamos trabajando, el tiempo que está nuestro trabajo en espera y el trabajo que está en espera es valor que no entregamos. Y eso es un mensaje muy importante dentro de nuestros equipos. Y esto es una de las cosas que más cuesta hacer llegar a las organizaciones grandes. El hecho de que abrir más trabajo, empezar más, no va a hacer que entregues más. Al contrario, Exacto. va a hacer que entregues menos. Hay una parte contraintuitiva que en nuestra cabeza no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Porque pensamos que los cambios de contexto son gratuitos, pero en realidad no empujar un trabajo, yo hablo un poco del push, ¿no? Empujar ese trabajo para que salga lo antes posible hace que ahorremos en muchas cosas, ¿no? Y me encanta esa eficiencia de flujo y ese porcentaje simulado, ¿no? Es como, no porque llenes más, de hecho lo que suele ocurrir es eso, cuanto más llenas el flujo, peor es la eficiencia y por lo tanto más tardas en llegar y tus competidores pueden llegar más rápido que tú. Y volviendo a lo que hemos hablado al inicio, estamos perdiendo el foco y el foco es velocidad. Por ejemplo, en los datos simulados de aquí abajo se puede ver cómo ese tiempo de espera se fue reduciendo a medida que pasaban los meses. Esto era una simulación para también enseñar a nuestros equipos a decirles, no es cuestión de trabajar más rápido o más horas,
es cuestión de que cuando empezamos algo seamos capaces de entregarlo lo antes posible. Es decir, que el tiempo en espera, el tiempo que nuestro valor está a la espera, el tiempo rojo, sea cada vez más pequeño. Pero que el verde tampoco aumente porque significa que sí, estamos todos trabajando, sí, pero hasta que terminamos tardamos el doble de días. Porque dedico una hora a esto, luego otra a esto, luego otra a esto. Es un picoteo que parece que está todo en curso, pero lo siento, lo que está en WIP no genera ningún valor. Solo está generando retrasos. Otro artefacto que yo también considero importante en la gestión de producto. ¿Quién hace el producto? Las personas. Nuestras personas son las que hacen el producto y tenemos que cuidarlas. Nuestras personas incluso pueden llegar a ser nuestros propios clientes. Aunque cuando nosotros no compramos nuestro propio producto, eso ya es otro tema que podemos ir a otro momento, ¿no? Pero tenemos que cuidar a nuestras personas. El estado de una persona y el estado de un equipo impacta muchísimo en el delivery, en el foco y en la calidad del producto, y es algo que también tenemos que tener presente en nuestro día a día. ¿Cómo están nuestras personas? ¿Qué les está pasando? ¿Qué les preocupa? Y cómo esto está afectando a su motivación y a su rendimiento. Y si no, decidme si vosotros trabajáis igual y el resultado que generáis cuando hacéis una tarea es la misma cuando estáis contentos, estáis enganchados, estáis enchufados, a cuando realmente has tenido una mala noticia y estás más echándote el cigarro, yendo al baño, yéndote a comer, porque no estás enfocado y no estás a desgana. Lo siento, pero eso es parte de nuestro producto también. Algo que empezamos a hacer el año pasado con el equipo fue definir algunas métricas que nos permitieran empezar a saber cómo se encontraban nuestros compañeros, nuestros equipos. Empezamos a preguntar por el ENPS mensualmente a nuestros equipos. Empezamos también a calcular la rotación, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenéis también unos datos simulados que son un poco exagerados, pero la rotación indica que un equipo no se llega a conocer, está conociéndose continuamente, está ajustándose, está revisando sus acuerdos de trabajo, está partiendo de cero, está creando sus códigos. Eso es tiempo que estás como reempezando algo, es un tiempo en el que no hay una estabilidad y por tanto esa inestabilidad también afecta al delivery, ¿no? Es cuando empiezas una relación con alguien, tu flujo de comunicación y tu entendimiento, tu complicidad no es la misma en los primeros meses que cuando ya llevas un año. Así que el desarrollo de producto está impactado por todos estos cambios y ver esta información como un indicador a considerar en nuestras conversaciones también es algo súper importante. De estos artefactos que os he enseñado, os voy a contar que yo cada lunes, la primera hora y media de cada lunes, me siento con todos los gestores de producto de mi equipo y hay 3 preguntas que nos hacemos a nivel básico. ¿Cómo están nuestras métricas por si hay algo más que tengamos que incluir en nuestras prioridades de la semana? Dadas las prioridades que teníamos, ¿tenemos que hacer algún cambio o estamos ok para mantenerlas? Nuestro tiempo de mercado, nuestro time to market, ¿cómo lo vemos? ¿Está pasando algo en nuestro flujo de entrega que tengamos que trabajar? Y luego, ¿cómo están nuestras personas? ¿Hay algún tipo de iniciativa que tengamos que tener en cuenta? Una comunicación, un malestar, una falta de claridad, no lo sabemos. Pero vemos alrededor de la gestión de producto todo. Métricas, prioridades, time to market y el estado de nuestras personas. Intentamos trabajar y dar prioridad a todos estos elementos. Y cuando estuvimos preparando la charla, pues hicimos un pequeño brainstorming de cosas que nos gustaría compartir y una de las cosas que yo creo que los dos nos gustó era el hecho de que la preocupación o el poner el foco en el estado humano no solo tiene que recaer sobre recursos humanos o el manager que cae de la jerarquía, sino yo como responsable del producto debo velar por mi equipo. Sí. Creo que deberíamos llevarlo un poco más allá, ¿no? Y es que todas aquellas personas, independientemente de la etiqueta que tengan en la organización, pero que sí que tengan una capacidad de influencia, me gusta más hablar de capacidad de influencia que de jerarquía, estén preocupados de eso. Y yo hay muchas veces que cuando he trabajado con organizaciones, con managers, les suelo decir, digo, egoístamente, te merece la pena tener un equipo motivado, porque van a trabajar mejor, van a sacar es más. una maravilla. Es que es increíble. Es increíble. Es decir, nosotros estamos desarrollando un producto que intentamos solucionar problemas a la gente. Lo que deberíamos intentar es
que no haya demasiados problemas alrededor y por eso es importante cuidar de los equipos y esas personas. De hecho, te pregunto una cosa muy puntual que tiene que ver mucho con la operativa, pero que a lo mejor libera así alguna pregunta que hay, es cómo hacéis ese ENPS, si es encuesta interna, si tenéis algún Es una artefacto. encuesta interna. Nada, es un Google Form. Es un Google Form. Preguntamos a las personas en qué línea de negocio, en qué equipo están. Tenemos una pregunta que es la principal del NPS, otras preguntas que nos ayudan a entender el clima laboral que tenemos. Enviamos esta encuesta la última semana de cada mes y analizamos los resultados la primera semana del mes siguiente para saber si hay algo que tengamos que gestionar. Y luego todo el tema de la rotación es algo que simplemente vamos dejando registrado en el día a día para saber cómo es la estabilidad dentro de los equipos. También estamos hablando que en la TAM Digital había casi más de 500 personas trabajando. El movimiento es algo natural, pero tenemos que tener siempre, estar pendientes de cómo es saludable y de cuál es el impacto que tiene. Y de hecho creo que la rotación es una métrica que se oye mucho cuando trabajas con equipos de recursos humanos, Sí. pero es que debería de nuevo ser una métrica que debería preocupar a cualquier persona que tiene esa responsabilidad de delivery, incluso de discovery, ¿no? Es como cuántas Exacto. veces cambia mi equipo, porque eso es también muy importante. De hecho, alguien se va del equipo, bueno, se le echa de menos, hay un pequeño impacto emocional o a veces un gran impacto emocional, pero cuando alguien viene, hay alguien de ese equipo que tiene que enseñar a esa persona. Y ese es tiempo que no se está dedicando a otra cosa 2 personas. No digo que no se haga, digo que tenemos que tener en cuenta y aceptar el impacto que tiene. Y ahora me queda una de las slides que yo trabajé mucho y que me fue súper útil, sobre todo cuando revisábamos el producto no solamente dentro de los equipos, sino con stakeholders y con niveles de dirección. Se nos olvidan las cosas que pasan en el pasado. Siempre estamos pendientes de, hay que hacer esto, hay que hacer por aquí, hay que ir en esta dirección, esto lo cambio, esto lo quito, esto lo pongo. Estamos donde estamos como resultado de muchas de las cosas que han pasado en el pasado, de muchas decisiones. Y yo recuerdo cuando trabajaba como program manager que al final del año siempre decían, bueno, hemos hecho esto, pero al final nunca hicimos ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, una de las cosas que yo iba haciendo durante el año, y esto era una slide que tenía en ese Google Slides que os compartí al principio, ¿no? Donde teníamos todo lo que iba sucediendo en los objetivos, iniciativas y en el roadmap, yo cada trimestre, como mi rol era tener una visión genérica de cómo iban desarrollándose todos los productos y esa visión de programa, cada trimestre yo anotaba en una slide cómo cerrábamos ese trimestre. Ponía en la parte de arriba principales acontecimientos dentro de los incrementos de producto, actualizaba un poco las métricas principales de nuestros objetivos, de cómo cerrábamos ese Q, pero también ponía debajo cuáles eran cambios que habían sucedido en nuestro contexto que habían afectado dentro de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, cuando llega un nuevo CPO, cuando se reestructuran equipos, cuando se cambian acuerdos de trabajo o herramientas, es decir, eso sí tiene un impacto en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, durante cada trimestre iba haciendo una foto de los hechos relevantes y los resultados con los que íbamos terminando. Y así hasta que terminaba el año. ¿Qué valor tenía esto? Que generalmente cuando llega la Q4 te olvidas de lo que hiciste, de lo que decidiste en la Q1 y en la Q2. Y puede que en algún momento se acuerden más de lo que no se llegó a hacer que de lo que se añadió respecto al estado inicial. Entonces, cuando veíamos esta especie de timeline, teníamos esta foto completa, salían conversaciones muy ricas en cuanto a ¿estamos tomando las mejores decisiones? ¿Estamos siendo conscientes de todos estos cambios para utilizarlos como un aprendizaje y asegurar que lo que decidimos tiene el mejor impacto posible tanto en los clientes como en el producto como en nuestras personas? Y ya no había reproches. Ya no había hicimos esto y se nos olvidó hacer lo otro. No, no se nos olvidó, pero hubo un momento en el que cuando vimos todas las opciones que teníamos sobre la mesa, decidimos empezar cosas nuevas y eso hizo que algunas de las cosas anteriores no las hiciéramos. Es decir, lo enfocamos a una conversación de aprendizaje y sobre todo para recordar que el producto lo hace toda la empresa. Cada uno desde un rol y desde un papel diferente, pero que todos estamos haciendo el producto y que todos tenemos que tener en cuenta el impacto de añadir, quitar y modificar cosas tanto en las prioridades como en nuestra estructura de la organización. Así que quedaba maravilloso cuando cierras un año y ves todo lo que te ha pasado. Y utilizas esto para plantearte cuántos aprendizajes te llevas
para tus futuras decisiones. Así que quería compartir con vosotros que esto sí se hace a mano. Sin embargo, yo era algo que hacía con muchísimo cariño y la conversación que surgía alrededor era súper potente. Beneficios de lo que hemos visto hasta ahora: visibilidad. Visibilidad que nos da autonomía en la toma de decisiones, autonomía en el uso de información, reutilizar información que al ser pública puede llevar a distintos foros, tomar decisiones con la misma información de una manera común. Otro gran beneficio es la transparencia. Dar visibilidad es un ejemplo de transparencia. Y esta transparencia y esto de tener toda tu foto pública, poco a poco va aumentando la credibilidad, va ganando confianza y sobre todo fomenta la colaboración entre todos estos roles que hay en la empresa y que nos ayudan a hacer producto. Me encanta esta frase del manifiesto ágil: responding to change or following a plan. Todo lo que hemos visto antes son información que nos indica si debemos seguir o cambiar. Son solo indicadores para abrir conversaciones, indicadores que fomentan esta cultura data-driven, indicadores que nos llevan a tener una mejora continua global, no solamente features, ¿no? Hay que ver también cómo están impactando los cambios y el estado de nuestras personas. Y al final todo ello son indicadores que si vamos inspeccionando nos permiten tomar decisiones y adaptarnos a esas decisiones de forma continua. Y os he preparado como cierre este resumen de todo lo que hemos visto, de los mensajes más importantes, y espero que en estos últimos minutos podamos contestar alguna pregunta y si no, contesto las preguntas offline si se prepara algún tipo de documento compartido. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, nada, lo primero, increíble, a pesar de que yo había visto ya la presentación, aún así creo que gana muchísimo. Hemos ido respondiendo todas las preguntas, sí que hay una, por no dejarla en el tintero, muy concreto también, pero creo que ha sido cubriendo todo, pero me gusta que quede respondido. Había alguien que preguntaba que si en ese Google Sheet que llevabas anotadas las iniciativas, creo que no es el Google Sheet, es el Google Slide, donde llevabas el roadmap y demás, si marcabais de alguna forma en ese roadmap el histórico de qué iniciativas se habían caído y por qué se habían caído. Sí, ese roadmap teníamos como 3 iconos. Había un icono que era como un check verde, que era en plan de, oye, la iniciativa, habíamos puesto que iba a ser para este Q, ha terminado la iniciativa, termina el Q, lo dejamos aquí, no vamos a seguir, hemos cumplido, está check, ¿vale? Y si sale otra es porque hemos decidido añadir otra iniciativa, otra prioridad. Teníamos otra que era una cruz roja, que era en plan de, lo siento, pero ha muerto. Y ha muerto porque, como podéis ver en las slides anteriores, los datos nos han dicho que en esta dirección no estamos generando el impacto que queremos. Y luego tenemos otra que era una flechita a la derecha, que era en plan de, oye, hemos puesto un Q, pero nos hemos dado cuenta que merece seguir invirtiendo aquí porque vemos buenos resultados. Y que debemos seguir invirtiendo porque vemos capacidad de maximizar aún más el valor. Entonces, hacíamos una flecha para extenderla. Ahora bien, cuando había cambios significativos, lo que hacíamos era ese roadmap, clonábamos la slide y en esta slide se aplicaban los cambios. Y era muy curioso porque cuando ibas viendo slide a la derecha, ibas viendo que el roadmap es una dirección hoy y que va a cambiar mañana. Y ibas viendo cómo ibas cambiando. Es una hoja de ruta, pero la ruta para llegar a tu punto final puede cambiar. Así que veíamos cómo las cajitas se movían y ese movimiento de nuestras decisiones que enlaza con el timeline que os contaba al final, ¿no? Así que si alguien decía, oye, pero ¿por qué pasó esto? Te podías ir atrás y decir, bueno, porque decidimos hacer este cambio porque estos eran los números que lo justificaban. De hecho, yo una de las cosas que me he llevado de una charla que hiciste en Sevilla, si no recuerdo mal, era un poco esa idea de roadmap único, un único roadmap editable por cualquiera, transparente, público, y donde vamos dejando ese histórico, ¿no? Y tenemos muchas veces esa inercia, bueno, pues creo otro documento y no, documentemos lo que está pasando en un único sitio, ¿no? Yo esto lo conocía en el mundo del desarrollo de software, ¿no? El single point of truth, que es un poco llevada a la gestión, desde que haya un único sitio donde está la verdad, ¿no? Lo que ha pasado. Es que si queremos tener autonomía, que la autonomía es velocidad en la toma de decisiones, tenemos que ver todos lo mismo. Todos estos artefactos deberían ser únicos y compartidos, porque si no, se pueden estar tomando decisiones en la misma dirección con información diferente. Y eso crea, ¿qué crea? Una reunión de coordinación, porque tú estás viendo una cosa y yo estoy viendo otra. No lo he mencionado aquí, pero cuando empezamos a trabajar con datos indicadores es vital que a nivel de organización
haya un lenguaje de métricas común. Porque si tu conversión y mi conversión es diferente, no estamos entonces viendo lo mismo, no estamos entendiendo el mismo impacto y no vamos a decidir en la misma dirección. Y esto es algo que a veces surge cuando se empieza a trabajar con datos, el ver si todos entendemos lo mismo por los datos. Qué bueno. Yo ahí, recogiendo esto que dices, también por hacer un poco cierre, sobre todo muy de acuerdo contigo en esto que dices de cuanta más información tenemos, más autónomos somos y mayor es la transparencia. Yo a esto es a lo que llamo inteligencia colectiva. Es que todos tengamos acceso a toda la información para que de forma distribuida, centralizada, colaborativa, podamos tomar cada vez mejores decisiones. Que en realidad es de lo que va todo esto, ¿no? ¿Qué feature hago? Cada cuando la saco, son decisiones que tomar como y que sumemos todos en la misma dirección. Exacto. Una pena, yo me quedaría toda la tarde hablando con Vanessa. Gracias, Vanessa, un auténtico placer tenerte por aquí. Ya sabéis que vamos a compartir las slides, vamos a compartir el vídeo también. Os he dejado en el chat el LinkedIn y la página web de Vanessa. Os recomiendo que la visitéis porque no solo comparte sobre producto, también es una auténtica experta en productividad personal, gestión visual. Ya veis que la presentación es muy, muy, muy elegante. Seguidla por ahí y lo dicho, cualquier pregunta que se haya quedado en el tintero, sigamos conversando, bien Meetup, LinkedIn, nos tenéis por las redes y a Vanessa pues seguidla porque bueno, tenemos mucho que aprender de ella. David, yo quiero dar las gracias a vosotros por la oportunidad de compartir estas experiencias en todos estos webinars que estáis haciendo. Quiero dar gracias a la gente que ha dedicado su tiempo a unirse y quiero dar las gracias a Carmen Gloria, Fer, Javier, Seba, Cris y JP, que son todo el equipo con el que estos últimos artefactos fueron diseñados para la TAM Digital y que a día de hoy nos están permitiendo tener conversaciones interesantes de las que salen muchas cosas que tenemos que mejorar y que estamos dispuestos a mejorar. Así que un bonito trabajo en equipo. Muchas gracias. Pues ahí queda eso, chicos. Un placer. Nos vemos en la siguiente. Chao, Vanessa. Cuídate mucho. Gracias. Cuidaros. Chao.